Imagina lo que harías si tu coche comenzara a actuar por sí solo en una noche lluviosa y oscura. La historia de hoy es un viaje aterrador donde los frenos no responden y un pasajero enigmático puede ser mucho más de lo que aparenta. En la oscuridad, suceden eventos en los que el miedo se arraiga profundamente. Descubre que acecha en las sombras cuando toda esperanza de control desaparece y prepárate, esta no es una simple historia de un autoestopista. Vamos a la historia, pero antes, por favor, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte las mejores historias de terror. Carona maldita, perdí el control. Conducía por la vieja carretera, regresando del trabajo, completamente exhausto. Los faros apenas rompían la oscuridad, y el limpiaparabrisas emitía ese sonido constante, casi hipnótico. De repente, vi una figura detenida en medio de la carretera. Solo era una silueta empapada, con los brazos caídos a los lados. Parecía un hombre, pero la lluvia ocultaba su rostro. Mi corazón se aceleró al instante. ¿Quién se queda así, en medio de la nada, a medianoche? Pensé en seguir de largo, pero algo me hizo pisar el freno. El coche se detuvo a pocos metros de él, y no se movió ni un centímetro. Se quedó ahí, como si me estuviera esperando. Contra todo sentido común, bajé la ventanilla y grité. ¿Necesitas ayuda? Giró la cabeza lentamente, pero la lluvia cubría sus ojos. Sí, respondió con una voz ronca. Abrí la puerta y él entró sin decir una palabra. Un escalofrío subió por mi nuca, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Se sentó, goteando agua en el asiento, y miró fijamente hacia el frente, en completo silencio. Entonces, la radio, que estaba apagada, se encendió sola. Primero se oyó un leve ruido estático, luego empezó a cambiar de estación, como si alguien la estuviera manipulando. Intenté reír y dije: «Es cosa vieja». Pero mi voz tembló al decirlo. Algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. Después de que aquel extraño entró al coche, el silencio se volvió insoportable. Solo miraba hacia adelante, como una estatua, mientras la lluvia golpeaba con más fuerza el cristal. Sentía un peso en el pecho, como si el aire estuviera denso, difícil de respirar. Intenté romper el hielo, ¿sabes? Dije algo tonto, como: «Esta lluvia no da tregua, ¿verdad?». Pero ni siquiera parpadeó. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche estaba diferente. Cuando paré para que él entrara, tenía el pie firme en el freno, pero ahora sentía el motor vibrando más, como si estuviera impaciente. Solté el acelerador para probar, y el coche aceleró solo. No poco, sino de golpe, lanzándonos contra los asientos. Me congelé. Lo miré, esperando alguna reacción, pero nada. Solo su mirada fija en la carretera. La lluvia se volvió un borrón afuera y el velocímetro subía a 80, 90, 100, sin que yo tocara nada. Intenté pisar el freno, pero era como pisar el suelo, no servía de nada. La radio empezó a sonar más fuerte ahora, mezclada con la lluvia, y entonces escuché algo peor. Un susurro, bajo y arrastrado, que venía del asiento trasero. Giré la cabeza de golpe, pero no había nadie, solo oscuridad. Sentí el corazón en la garganta. ¿Escuchaste eso?, pregunté, casi gritando. Él no respondió, pero juro que vi la comisura de su boca levantarse en una sonrisa torcida, imposible de descifrar. El coche seguía acelerando, como si lo obedeciera a él, y aquel susurro continuó. Algo estaba ahí conmigo. Y no era solo el pasajero. Estaba perdido en ese coche, y el miedo ya se había apoderado de mí. Después de aquel susurro en el asiento trasero, el silencio volvió, pero no por mucho tiempo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo se hubiera abierto para tragarme, y los limpiaparabrisas luchaban por despejar el cristal. Sujetaba el volante con fuerza, intentando entender qué estaba pasando, cuando vi la curva adelante. No era una curva cualquiera, era la que todo el mundo conocía por historias de accidentes. Personas habían muerto allí, y a esa velocidad, yo sabía que no tenía escapatoria. Pisé el freno con toda la fuerza que tenía.
El pedal se hundió hasta el fondo, pero el coche no se detuvo. Nada. El motor rugió más fuerte, casi como un grito, y el velocímetro siguió subiendo, 110, 120, 130. Mi corazón latía tan rápido que lo sentía en la garganta. Para, por favor, para. Grité, pero era como hablarle al viento. Miré al pasajero, desesperado por alguna explicación. Giró la cabeza hacia mí, lentamente, y casi solté el volante. No había vida en él, sus ojos eran agujeros negros, profundos, y su boca una línea recta, sin expresión, como una máscara inacabada. No era humano. No podía serlo. La radio, que antes solo emitía estática, ahora hablaba. Palabras sueltas, con una voz grave que parecía salir de todo el coche. No te detengas. Más rápido. Cada palabra era un golpe en el pecho. Intenté girar el volante para esquivar la curva, pero estaba completamente rígido, como una piedra. La lluvia golpeaba el vidrio como martillazos, y la curva se acercaba a toda velocidad. El pasajero seguía mirándome, sin pestañear, y la radio insistía. Más rápido. No te detengas. El velocímetro marcó 140 y vi el barranco aproximarse, una pared oscura en medio de la noche. No era solo el coche que no se detenía. Era como si algo quisiera llevarme con él. A un lugar donde ni siquiera podía imaginar. Un terror vivo. Y yo estaba atrapado en él. Pensé que la curva iba a matarme, pero el coche la pasó como si la carretera se hubiera convertido en un milagro, o en una trampa. El barranco quedó atrás, pero el alivio duró poco. La lluvia caía aún más fuerte, y los limpiaparabrisas apenas podían despejar el cristal. Fue entonces cuando noté algo extraño. La carretera no terminaba. Conozco ese tramo como la palma de mi mano, pero los letreros pasaban una y otra vez, todos torcidos, con las letras desgastadas. Miré por el retrovisor y las mismas árboles aparecían una y otra vez, como si estuviera dando vueltas en círculos. El velocímetro seguía marcando 140, pero el suelo parecía haber desaparecido. Ya no era una carretera normal. Era un bucle infinito. Y entonces aparecieron las sombras. Al principio, pensé que era solo la lluvia jugando con mis ojos, pero pronto las vi con claridad. Eran figuras oscuras, como personas corriendo junto al coche. Algunas golpeaban las ventanas con manos mojadas, dejando marcas que desaparecían al instante. Otras intentaban subirse al capó, pero resbalaban con el agua. No podía ver rostros, solo siluetas temblorosas moviéndose demasiado rápido. Mi pecho se apretó, y grité. ¿Qué está pasando aquí? El pasajero, que hasta entonces solo miraba al frente, giró la cabeza lentamente. Su boca se abrió en una risa baja, ronca, como si viniera desde una tumba. No era un sonido humano. Era frío, vacío. Sentí que la piel se me erizaba por completo. Intenté aferrarme a la lógica, miré sus manos. Seguían en su regazo, empapadas, inmóviles como siempre. Pero entonces sentí algo frío en mi hombro. Una presión fuerte. Como dedos agarrándome. Miré de nuevo. Sus manos no se habían movido. La risa aumentó, mezclándose con los golpes de las sombras en el cristal. Ahora el vidrio se estaba resquebrajando en líneas finas. La radio gritaba. Más rápido. Y las sombras golpeaban con más fuerza, como si quisieran entrar a toda costa. Déjanos entrar, las imaginaba diciendo. Pero no había sonido. Solo la lluvia y esa risa. El coche temblaba, el volante parecía estar vivo en mis manos, y entonces lo entendí, yo ya no tenía el control. Él controlaba el coche, la carretera, las sombras, todo. Yo era un prisionero, atrapado en una pesadilla que no paraba de empeorar. Ya no soportaba más esa carretera interminable. Las señales repetidas, las sombras golpeando el cristal, su risa helada, todo me asfixiaba. Respiré hondo, intentando convencerme de que podía salir de allí, que solo tenía que mantener la calma.
Pero entonces miré el retrovisor. Y mi corazón se detuvo. Él estaba allí. El pasajero. Mirándome fijamente a través del espejo, aunque estaba sentado justo a mi lado. Pero no era solo el rostro vacío de antes. A veces, sus ojos negros desaparecían y veía a los míos reflejados en su lugar, cansados, aterrados. Parpadeé rápido, pensando que era mi imaginación. Pero cambió de nuevo. A veces, una máscara sin vida. Otras, yo mismo. Como si me estuviera convirtiendo en él. La radio, que antes solo repetía, más rápido, ahora tenía voces que conocía. La voz de mi madre. Quédate aquí. La risa de mi amigo Pedro. No te vayas. Eran ellos, pero distorsionados, como grabaciones dañadas. Las sombras afuera dejaron de golpear el cristal, pero el coche se volvió más pesado, como si algo hubiera entrado sin que yo lo notara. El aire estaba denso, y mi cabeza daba vueltas. Esto no es real, repetí en voz baja, pero mi voz temblaba. El pasajero ya no reía. Solo me miraba, desde el asiento y desde el espejo al mismo tiempo. Sentí un toque frío en mi hombro otra vez. Pero sus manos seguían en su regazo. Volví a mirar el espejo y juro que mi reflejo parpadeó solo. Mi respiración se aceleró. Las voces de la radio aumentaron, repitiendo en un susurro oscuro. Quédate. Quédate. Ya no sabía que era real. ¿Me estaba volviendo loco? O peor. ¿Me estaba convirtiendo en parte de esa pesadilla? Atrapado con él para siempre. Ya no sabía quién era. Las voces en la radio, su rostro, o el mío, reflejado en el espejo, todo me devoraba. De repente, el coche se detuvo. No desaceleró. Solo se quedó inmóvil, en medio de la nada. Un silencio profundo, tan fuerte que dolía en los oídos. Fuera del coche, solo había oscuridad. Como si el mundo hubiera desaparecido. Miré el asiento del pasajero. Vacío. Miré el retrovisor. Vacío. Mi corazón latía con fuerza. Por un segundo, pensé que todo había terminado. Y entonces lo escuché. Golpes lentos. Pesados. Boom. 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 Venían del maletero. Cada golpe hacía vibrar el coche entero, y un escalofrío recorrió mi espalda. Salí del coche con las piernas débiles, mi mente gritándome que corriera. Pero los golpes se hicieron más fuertes. Como si algo quisiera salir. Contra todo instinto, abrí el maletero. Lo que vi me arrancó un grito que nunca olvidaré. Era yo ahí dentro. Pero no era yo. Su rostro estaba torcido, con ojos abiertos de más, negros como los de él, y una boca rasgada en una sonrisa imposible. Era como un espejo roto. Un reflejo de algo que nunca quise ver. La cosa se movió. Estiró un brazo delgado hacia mí. Golpeé la tapa con fuerza, me lancé dentro del coche y arranqué sin mirar atrás. No sé cómo llegué a casa. Días después, pensé que había escapado. Pero por las noches, cuando todo está en silencio, escucho el motor. Ese ronroneo bajo, viniendo de lejos. Y a veces, cuando miro mi reflejo en la ventana. Parpadea antes que yo. Pagué un precio por aquella carona. Y no fue solo el miedo. Algo de mí quedó con él. O algo de él quedó conmigo. Y creo que nunca va a terminar. ¿Te gustó este viaje aterrador? Déjanos un like y cuéntanos en los comentarios si has tenido una experiencia paranormal o conoces alguna historia escalofriante. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias de terror. Nos vemos en la próxima.